Buenos días, amadas hermanas. Estamos aquí delante de la presencia del Señor y para seguir con nuestro estudio de los principios del reino. Esta vez nos ha tocado ver la mayordomía en el reino de Dios. Y vamos a partir con el versículo de Primera de Corintios capítulo 4. Verso 1 y 2, que dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando hablamos de mayordomo, estamos hablando de administrador. Un mayordomo es uno que cuida bienes ajenos, ya que no son de él. Y nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, somos administradores de los misterios de Dios. Pablo se está refiriendo a todo lo que se refiere con el reino del Señor, ¿cierto? Entonces, nosotros al ser mayordomos, somos administradores y responsables de todo lo que Dios nos ha dado o ha puesto en nuestras manos, ¿ya? Los administradores, como definición, son los que administran o controlan o guardan propiedades, finanzas y son una autoridad delegada. Entonces nosotros dentro del reino somos administradores. Y dice la palabra del Señor que se requiere de los administradores que sean hallados fiel. O sea, que permanezcan en fidelidad, en la fidelidad de los principios de Dios. Le decía a las hermanas que el puntero de la balanza, de la pesa, se llama fiel. Seguramente porque también para dar la medida correcta. Y el tornillo de la tijera también se llama fiel, seguramente para que pueda ejercer su función. Ninguno de los dos podría ejercer su función si no fueran fiel. Fiel en la medida, al dar el peso exacto, y fiel para poder cumplir el objetivo que se tenga, ¿cierto? Bien. Hay tres filosofías que imperan dentro de la verdad que no son tres, ahora son muchas más, que imperan en la sociedad, pero las más conocidas podemos decir: capitalismo, ¿cierto?, en que dice que los bienes son del individuo; el socialismo, que los bienes son del Estado, y esto lo ponemos entre comillas; el evangelio del reino, en donde Dios es el único y soberano absoluto. ¿Ya? Dios es el rey y es el soberano y tiene el control de todo. Pero ahora también tenemos que hacer este alcance de que hay una filosofía que está imperando, que es la teocracia, que es un poder religioso y político que es parte del Islam, ¿ya? Y está imperando y está introducido en muchos lugares, en muchos países, y también tienen facciones en distintos países, y es importante tomarlos. Es un poder religioso extremista, ¿ya? Se dividen en dos, son los sunitas y los chiitas, pero ambos son radicales extremistas, ¿ya? Pero el evangelio del reino, que nos dice que Dios es el único dueño y absoluto, ¿cierto? Como lo dice en el Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El único rey
soberano absoluto sobre la creación es Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, como rey, como señor, como dueño, Él hace demandas y Él toma determinaciones sobre la tierra. Aunque Él a veces, voy a leer el Salmo 2, una parte en donde Él dice, ¿por qué, dice, se amotinan los reyes? Dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos ligaduras y echemos de nosotros cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. O sea, la gente puede tomar determinaciones, puede creer que tiene el control del mundo, pero el único que tiene el control del mundo es el Señor, porque Él es el único soberano Señor. Y al venir Cristo y morir en la cruz, Él se hizo Señor de todo. Dice la palabra del Señor que Dios lo hizo Señor de todo. Cuando con nuestra boca hemos confesado que Él es el dueño, amo, rey, Señor y soberano absoluto, le rendimos nuestras vidas y le rendimos todo. Todo lo que somos, bienes, sentidos, instintos, capacidades, todo le pertenece al Señor, todo viene de Él. Todo viene del Padre, como dice. Todo viene de Él, ¿ya? El mundo sin Cristo puede tener ideas, puede tener filosofías, puede tener creencias o pensamientos. Pero en el reino de Dios entendemos que solo Dios es dueño, Señor y absoluto de todo. ¿Y por qué es dueño Dios? Bueno, Dios es dueño de todas las cosas por creación, ¿cierto? Vemos en el Salmo 50, aquí en el Salmo 50, vemos que el Señor tiene una preocupación, pero extrema por toda su creación. Mira, aquí en el verso 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, el Señor tiene el control de toda su creación. Él la creó, Él la formó, Él la hizo, Él la fundó. ¿Cierto? Como dice, yo la fundé sobre los mares. Yo lo hice, ¿ya? Todo pertenece a Dios. El movimiento de los astros, cómo se mueve el universo, cómo se mueve la tierra. Que no nos movemos un poco más cerca del sol para no quemarnos, que no nos trasladamos un poco más lejos para no congelarnos. Él tiene el control de todo. Y entonces el Señor es dueño por creación, porque Él la hizo, pero también por preservación, ¿ya? O sea, el Señor la sustenta, ¿ya? El Señor sustenta, el Señor mantiene su creación. Esto mismo que decíamos, que no se mueve nada si Él no lo quisiera, ¿ya? El Señor dice que nunca faltará la lluvia, el sol, las estaciones, porque Él tiene el control de todo. Él preserva todo esto. Él preserva la creación, la mantiene, la sustenta, ¿ya? Por medio de su palabra, por medio de su orden,
todo funciona por Él. ¿Ya? Entonces, Dios es dueño por creación, por preservación, porque Él la sustenta, por redención, ¿ya? Porque al venir Cristo y redimirnos, también la creación fue afectada por el sacrificio de Cristo y está en espera, como dice su palabra, está en espera de la redención. En 1 Corintios 6:20 nos dice lo siguiente: que hemos sido comprados por precio. O sea, nosotros al ser redimidos hemos sido comprados por precio. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros hemos sido comprados, así como la creación fue también otra vez comprada en la redención. Y también todo poder y autoridad les ha sido dado al Hijo. En Mateo 28, el Señor, al irse al final de Mateo 28, 18, dice que toda autoridad le fue dada al Señor. El mismo Señor lo dice. Mateo dice, y Jesús se acercó, el Señor estaba por irse, y le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder y señorío sobre el Hijo. En Filipenses 2:10 nos dice que todo se doblará. Ahora vamos a ver Filipenses 2. Filipenses 2:10. Dice aquí, Filipenses 2:10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amadas hermanas, tenemos que somos administradores de los bienes. Es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Como mayordomos, como administradores de los misterios de Dios, la responsabilidad de cuidar todo lo que Dios nos ha dado y de darle a Dios como Señor, como dueño de todas las cosas, darle a Dios todo lo que a Él le pertenece. ¿Ya? Dios es dueño por creación, por preservación, por redención y porque todo poder, señorío y autoridad le ha sido dado a Cristo el Señor. ¿Ya? Aunque los hombres consideren que son dueños, la tierra es mía, dice el Señor. Toda la creación es mía. Y aunque los hombres piensen que pueden dictaminar cosas o hacer cosas, el que siempre estará en control es el Señor. Pero también a nosotros se nos ha dado mucho dentro de esta autoridad del Señor. El Señor nos ha dado 24 horas del día. Nos ha dado tiempo para vivir. Nos ha dado tiempo también para dormir. Nos ha dado talentos. Nos ha dado la posibilidad de la adoración a Él. Y nos ha dado también que podamos tener cosas hermosas, nuestros tesoros, nuestra familia, nuestros hijos. Ahora, como administradores, tenemos que mirar cómo estamos administrando todo lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Tenemos la responsabilidad de administrar todas estas cosas y administrarlas conforme su palabra,
conforme su voluntad. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor? De las 24 horas que tenemos en el día, ¿cuánto tiempo apartamos para el Señor? De los talentos que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque todos tenemos talento. Dice que Él derramó dones sobre los hombres. Entonces, tenemos un talento, tenemos un don, una habilidad, tenemos algo que podemos aportar al reino del Señor, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás desarrollando tu talento? ¿Cuánto talento le estás dando? Los dones y los ministerios se desarrollan dentro del cuerpo porque son para el cuerpo, son para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor contó una historia de que a uno se le había dado un talento, a otro se le dieron 5 talentos, al otro se le dio 10. Aunque sea un talento, ¿cómo lo estamos administrando? Pongámoslo al servicio del Señor. A veces pensamos que los dones, que los ministerios son los más relevantes o son los que queremos. No sé, el don de sanidad o el don de la predicación o el don, no sé, qué don es o el de profecía. Pero la verdad es que el Señor ha puesto miles de dones que son parte importante dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor usted es como Bernabé, que era un animador, animaba a los hermanos. A lo mejor usted es uno que da generosamente. Todos los talentos deben estar dispuestos para la obra del Señor. Administremos bien lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿ya? Nuestra adoración, ¿cómo estamos adorando? ¿Cómo estamos cuidando el templo que el Señor nos ha dado? Tenemos que estar insertados dentro de la adoración, dentro de la contemplación del Señor. ¿Cómo está nuestro tiempo de darle al Señor? Y también nuestros tesoros. ¿Cuál podría decir usted que es su tesoro? A lo mejor para usted son sus hijos, a lo mejor para usted, no sé, su familia, o a lo mejor aprecia algo en especial. Pero donde está nuestro corazón, ahí dice el Señor que está nuestro tesoro. Poner nuestros tesoros en las manos del Señor, para que se multipliquen, para que sean de bendición. A veces nos cuesta, por ejemplo, a nuestros hijos lanzarlos como flechas, dice, para que sean bendición en otros lugares, que el Señor nos ayude a soltar las cosas que debemos soltar para la gloria del Señor y para que sean de edificación al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Administradores, buenos administradores, fieles administradores, que el Señor nos mire así y nos pueda considerar en esta administración. Administremos bien lo que el Señor ha puesto en nosotros. Todo, por más pequeño que sea, pongámoslo a las plantas del Señor y que sirva para el reino, que sirva para su extensión, que sirva para la glorificación de Cristo, que sirva para honrar su nombre, para que en cada cosa que nosotros podamos desarrollar, lo hagamos en el nombre del Señor, para que lleve la bendición de Dios sobre ello. ¿Cómo estamos administrando nuestros bienes? Somos mayordomos, Él es el dueño. Debemos someter todo bajo la soberanía y el control del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos implante su palabra dentro del corazón y podamos con fidelidad, con sinceridad
ir delante de Él y poner todo lo que Él ha puesto, porque no es nuestro, es de Él, ponerlo a sus plantas para que sea desarrollado para su gloria. Bendecidas son.